Dios te bendiga, qué bueno poder estar juntos otra vez en la palabra de Dios. Te invito a que abras la Biblia en el libro de los Hechos, el capítulo 10, vamos a leer del verso 1 hasta el verso 20. Mientras lo buscamos, es mi mayor deseo, mi más ferviente oración, de que estés bien y la misericordia, la gracia y la paz de Dios sea contigo. La palabra de Dios es la fuente de nuestra paz. En muchas ocasiones, en tiempos difíciles, recordamos sus promesas. Y el libro de los Hechos en estos últimos meses nos ha ayudado porque ha sido como un mapa en el cual Dios nos ha guiado y nos ha infundido aliento, fuerza y vida en medio de todo lo que hemos pasado. Por eso vamos a continuar en el capítulo 10 del libro de los Hechos. El verso 1 dice así, leemos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. Cornelio mirándolo fijamente y con mucho miedo. Él preguntó, y el ángel dijo: Tus oraciones y tus obras de beneficencia han sido recibidas como una ofrenda por Dios. Ahora, envía de inmediato algunos hombres a Jope para que hagan venir a Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Luego de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que descendía hacia la tierra, suspendida. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como reptiles y aves. Y una voz le dijo: Levántate, Pedro, mata y come. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada, nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz: Tú no llames impuro lo que Dios ha purificado. Esto sucedió 3 veces. Y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no se explicaba cuál podría ser el significado de la visión. Los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Dios bendiga su palabra, vamos a orar. Oh Padre, qué maravilloso es ver en tu palabra que contigo no hay coincidencias, que tú eres el que orquesta los eventos de nuestras vidas y aun cosas que nos parecen trágicas o difíciles, Señor, son usadas por ti, porque lo que el diablo ha querido para mal, tú lo transformas en bien. Y en esta hora bendita te abrimos el corazón y te pedimos: háblanos, Padre, a través de tu bendita palabra. Háblanos por medio de tu Espíritu y permite que Cristo sea exaltado una vez más en nuestros corazones por medio de tu amor y de tu Espíritu. Y gracias por la esperanza y la fortaleza que nos das en estos días difíciles que nos ha tocado vivir. Te pedimos todo esto otra vez en el nombre glorioso de nuestro Rey Jesús. Amén. Amén. Los historiadores le llaman la Guerra de los 6 días. Pero en Israel se conoce entre la gente como el día en que Israel volvió a nacer. En junio 5 al 10 del 1967, Israel estaba en problemas. Ejércitos enemigos habían rodeado la nación y estaban listos para atacarla. La tensión se había levantado a través de varias semanas,
Pero ahora estaba Israel frente a grandes enemigos. Ellos tenían un ejército limitado de unos 50,000 soldados, aunque por supuesto tenían la reserva y podían traer más soldados y lo hicieron. Pero aún así sus enemigos tenían fuerzas superiores en todos los aspectos de la guerra. Tenían ejércitos más numerosos, tenían más de 2,500 tanques de guerra, tenían todos los armamentos que podían, y hacía que el mundo pensara que Israel no tenía esperanza, iba a ser una masacre, Israel iba a desaparecer. Estaba enfrentando 3 naciones, las naciones de Egipto, de Siria, de Jordania. Pero aparte de eso había ejércitos y ayuda militar de otras naciones árabes como Libia, Irán y por supuesto Arabia Saudita. Así que ellos pensaban que era el fin de todo. Israel estaba desesperado y en un momento de desesperación ellos, antes de ser atacados, tomaron la ofensiva. Atacaron 2 frentes egipcios, que fue sorpresivo el ataque. Bueno, ese fue el comienzo de 6 días de intensa batalla donde Israel salió victorioso. No solamente derrotó a sus enemigos, pudo anexar territorios adicionales como Gaza, la península de Sinaí, las alturas de Golán y el Banco del Oeste en Israel. Entonces, ellos pudieron incrementar la geografía de su país y a la misma vez tener la victoria militar. Todavía hoy los estrategas de guerra y analistas de combate se preguntan cómo pudo haber sucedido tal cosa. ¿Cómo pudo Israel con casi menos de 100,000 soldados derrotar un ejército invasor de casi 250,000 soldados? Pero mira, la razón era sencilla. Dios estaba por ellos. Cuando Dios está por ti, no importa cuán grandes sean los enemigos, cuán numerosos sean, cuán grandes sean sus recursos, si el todopoderoso Dios está contigo, tú nunca eres minoría. Tu causa nunca está perdida, tu caso tiene esperanza. En otras palabras, con Dios a tu lado, tú puedes salir más que victorioso, más que vencedor, porque con Dios siempre ganamos. Ahora bien, cuando Dios mismo quiere hacer algo grande a favor tuyo, a favor de alguien, no hay absolutamente nada que le puede estorbar. Los propósitos de Dios siempre se realizan, sus designios y sus decretos siempre se cumplen. Para Dios no hay absolutamente nada que le puede estorbar. Y eso es lo que vemos en el libro de los Hechos. Dios ha inició una nueva sociedad, una nueva comunidad llamada la eclesía o la iglesia. En el día de Pentecostés, Él derramó el poder de su Espíritu sobre aquellos 120 discípulos y de ahí, por el poder del Espíritu Santo, Dios enfrentó y conquistó todos sus enemigos. De hecho, aunque Él permitió que la persecución viniera a su iglesia, lo permitió intencionalmente para enviar su iglesia y dispersarla por todo el imperio romano, y donde quiera que ellos iban predicaban a Jesús, al pueblo judío donde quiera que estaba. Pero Dios quiere hacer algo todavía mucho más glorioso, algo mucho más grandioso. Los planes de Dios son magistrales. Aunque un poderoso enemigo se había levantado contra la iglesia, su nombre era Saulo de Tarso, Dios lo había traído a cuentas, había vuelto su corazón. Y ahora cuando llegamos al capítulo 10, Saulo de Tarso está en la rueda del alfarero. Dios lo ha removido de Judea, lo ha llevado a la región de Cilicia, al pueblo de Tarso, la ciudad de Tarso, donde él es oriundo, y allá Dios está preparándolo para un ministerio futuro. Y ahora el lente de las Escrituras vuelve a fijarse en el apóstol Pedro, aquel gran discípulo que Jesús había llamado de las aguas del mar de Galilea, aquel pescador que vino y Dios empezó a transformar, a cambiar, y aunque le falló, negándole 3 veces cuando él más lo necesitaba, aún así la gracia y la misericordia de Dios se ha derramado sobre su vida y ahora es un apóstol poderoso, lleno de la presencia y del poder de Dios, y Dios lo está usando de maneras increíbles. Así que aquí lo encontramos, pero frente a él hay un gran desafío. Dios está por hacer algo maravilloso, algo glorioso. Dios está por cumplir una profecía que Jesús le había dicho a Pedro y a sus discípulos. En Juan, cuando en el capítulo 10, el verso 16, Jesús le había dicho a sus discípulos: tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también traeré.
y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Y es ahora Pedro, que anteriormente había usado las llaves del reino en el día de Pentecostés para abrir las puertas de la iglesia y alcanzar fuera de sus puertas a una multitud que estaba allí, y más de 3,000 personas vinieron a Cristo, y luego miles siguieron añadiéndose a la iglesia hasta que habían llenado a Jerusalén de toda su doctrina. Y como Jesús había prometido, se había movido a la fase segunda de alcanzar toda Judea, toda Samaria. Pero Jesús también les había dicho hasta lo último de la tierra. Y ellos estaban preparados para esa última fase que les lanzaría al mundo entero. Y este es el momento crítico donde Dios lo va a hacer. Y aquí es donde Dios empieza a obrar, porque Dios está preparando al mundo en este momento para un gran derroche de su gracia, para alcanzar a un mundo perdido y pecador. Y hay dos visiones que se dan simultáneamente. Una se le da a un hombre llamado Cornelio, la otra se le da a Pedro. Y yo quisiera que miráramos cuidadosamente estas dos visiones para que llegáramos a un punto culminante y que nos preparara para lo que tenemos que decir acerca de la situación que vivimos ahora en esta pandemia y lo que Dios está por hacer. Y mira lo que pasa. Lo primero es la visión de Cornelio. Cornelio era un centurión romano, eso es lo que nos dice aquí. Los centuriones romanos era la espina dorsal de todo el ejército romano. El ejército romano estaba organizado en legiones. Cada legión tenía más de 6,000 soldados y cada legión tenía 6 cohortes de 1,000 soldados cada uno. Los cohortes eran como divisiones, así que una legión tiene 6,000 soldados, un cohorte tiene 1,000, así que 6 componen una legión. Pero dentro de ese cohorte de 1,000 soldados habían 10 sargentos o centuriones, y cada uno de ellos tenía a cargo a 100 soldados. El destacamiento o regimiento que tiene Cornelio es una compañía que le llaman la italiana, obviamente porque tienen raíces ahí, o los está distinguiendo de otras compañías, obviamente, pero él pertenece a ellos. Pero él era un centurión. Los centuriones eran personas escogidas, seleccionadas sobre la base de una descripción de trabajo. Un historiador describe lo que era un centurión, y quisiera citártelo para que tengas una idea más clara del temperamento y la disposición de este hombre. Un historiador dice de los centuriones: se prefiere que los centuriones no sean temerarios ni lanzados, sino buenos hombres de mando, de carácter estables y prudentes, no propensos a iniciar la ofensiva ni la pelea temerariamente, sino capaces cuando se ven asediados y oprimidos de mantenerse firmes en sus puestos hasta la muerte. Eso era un centurión. Y Cornelio exhibe las mejores cualidades de esta descripción. Pero aparte de eso, era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios. Los judíos, al referirse a los gentiles que se acercaban a la sinagoga para aprender más acerca del camino de Dios, ellos los separaban en dos clases de personas. Estaban los prosélitos, aquellos que estaban dispuestos a convertirse prácticamente en judíos, guardar toda la ley y realmente llegar a ser judíos, aceptados, bautizados, reconocidos como prácticamente extranjeros, pero judíos. Los piadosos, los temerosos eran personas que por algunas razones no podían dar ese paso. En el caso de Cornelio es por su afiliación militar, siendo romano. Pero podrían haber otras razones, imperfecciones humanas, cuestiones de negocio en los que ellos estaban envueltos. Pero a ellos se les consideran piadosos o temerosos. Y este Cornelio es uno de ellos. Él es un hombre que ama a Dios, es un hombre que busca a Dios. Nota que él ora diariamente, nota que él es generoso, él da limosnas, él ayuda a los que están en necesidad. Eso era común entre algunos centuriones. Jesús encontró uno en las páginas de los evangelios que había edificado una sinagoga para los judíos. En otras palabras, muchos de estos hombres eran hombres generosos y buscaban a Dios con sinceridad. Y él está en su cuarto, está ahí en la presencia de Dios, cuando de pronto se le aparece un ángel. Y este ángel le dice
que tiene que llamar y que sus oraciones han sido escuchadas, le dice primero, y luego que tiene que buscar a este hombre llamado Simón Pedro para que venga y le hable, que tiene un mensaje muy importante para él. Ahora es interesante que cuando tú lees el libro de los Hechos, tú ves un incremento en la acción y en la participación de los ángeles. De hecho, con el nacimiento de la iglesia, Dios seguramente asignó legiones de ángeles para ayudar, sostener, apoyar la obra de la iglesia. Y la razón es porque el Espíritu Santo y la obra angelical iban tomadas de la mano. Y eso es bien significativo porque en días por venir, cuando venga el gran avivamiento que estamos orando y esperando, podemos esperar que ángeles y regimientos de Dios vengan a nuestro apoyo, a nuestra ayuda, de maneras que hasta aquí quizás no las hemos visto. Aunque por supuesto siempre la obra de los ángeles pasa a veces inadvertida porque no los podemos ver, aunque ellos están activamente atendiéndonos a nosotros. Pero cuando viene el Espíritu de Dios con poder sobre su iglesia, se activa la participación de los ángeles. Y eso es lo que está pasando con este hombre llamado Cornelio. Nota que Dios ha preparado su corazón para lo que está por venir. Ahora, ¿tú te imaginas el gozo, la expectativa de Cornelio cuando se entera de que Dios va a presentarle el evangelio? Es posible que él hubiera escuchado del mensaje de Jesús anteriormente. Eran eventos conocidos en todo Israel. En toda Palestina se sabía del ministerio de Jesús, y los romanos, que siempre estaban interesados en todo lo nuevo y novedoso que surgía en medio de Israel por consecuencias políticas o militares, sin duda que Cornelio había escuchado de Jesús. Quizás alguien le había dicho, mira, si tú quieres hacerte cristiano, primero tienes que hacerte judío para luego hacerte cristiano. El caso es que Cornelio está buscando, y Dios lo sabe. Y él va a usar la vida de este hombre como la puerta a través del cual Dios va a abrir nuevas oportunidades al mundo entero. Lo que Dios va a hacer es tan grande, tan maravilloso, que él va a ser el primero de un vasto ejército que va a ser parte de la iglesia, el otro rebaño que Jesús había dicho a Pedro. Y en pocos años, el 99% de la iglesia va a ser gentil. Cuando ahora, en el momento que él está viviendo, prácticamente el 100% de la iglesia es judía. Pero Dios está por hacer algo glorioso y maravilloso. Así que dejamos a Cornelio, porque tan pronto él recibe esta visión, él manda a buscar hombres de confianza y los va a enviar, 3 de ellos, para que vayan a buscar a este Simón, que el ángel mismo le dice dónde está, en casa de quién se está quedando. Así que él los envía. Pero mientras eso sucede, mira lo que el Espíritu Santo está haciendo por el otro lado. Él está manifestando su poder a Pedro. Y esto es sumamente importante, porque la visión de Pedro va a cambiar el panorama, la visión de Pedro de maneras que él jamás imaginaría, aunque posiblemente algo estaba sospechando. Porque ya vemos que ha habido algunos cambios en la vida de Simón. Por ejemplo, él está en Jope, quedándose en la casa de su tocayo, así llamamos a las personas que comparten el mismo nombre, en la casa de otro Simón, pero su profesión es curtidor. El curtidor eran las personas que cortaban las pieles de los animales para hacer abrigos, y los curtía y los preparaba. Es interesante que los judíos no podían entrar a la casa de personas dedicadas a esa profesión. De hecho, aunque era una profesión que se necesitaba, ningún curtidor podía vivir dentro de la comunidad judía. Tenía que vivir a unos metros, unos 50 metros, separado de la comunidad judía, porque estaba constantemente tocando animales muertos, y eso lo ponía a él en una condición de inmundo. Pero nota esto, Simón se está quedando con él. Simón el curtidor es aparentemente un nuevo creyente. Cuando Pedro fue a Jope y allá resucitó a Tabita, posiblemente le conoció. Y es interesante que se creó un lazo de amistad entre ellos. Le invitaron a quedarse y Pedro se está quedando allí. Es allí donde van a llegar los hombres a encontrarlo. Pero antes de que lleguen, nota que él tiene una visión.
En esa visión, en ese trance, Dios le muestra un enorme lienzo. Primero él está en la azotea, en el aposento alto. Él está orando, pero tiene hambre, mucha hambre, ha pedido comida, le están preparando. Pero mientras lo hacen, él ve este gran lienzo que desciende de los cielos y en sus cuatro puntas se abre y él ve prácticamente un buffet, una mesa suiza, no sé cómo le llamen de donde tú vienes, pero le ve toda una serie de platos exquisitos y exóticos que él no estaba acostumbrado a comer porque él mantenía su estricta dieta judía. Pero nota que ahora se le presentan todos estos animales, posiblemente cocinados o no, pero la palabra de Dios es que coma, que los mate, que coma, que él puede hacerlo. Y por supuesto Pedro rehúsa, le dice: Señor, jamás por mis labios ha pasado alimento que ha sido común o inmundo, fuera de los requisitos dietéticos judíos. En otras palabras, no era como dicen los judíos en Nueva York, no era kosher. Pero nota esto, él le dice: no llames común o inmundo lo que tu Dios ha limpiado. Por supuesto, esto representa para Pedro un cambio trascendental, porque lo que Dios le está diciendo a Pedro es que él está por hacer algo maravilloso, algo glorioso. Pedro ha vivido bajo la ley de Moisés, pero Dios está desfasando la ley de Moisés. El primer pacto que Dios hizo con la nación le está abriendo espacio al segundo pacto que Jesucristo ha hecho con su pueblo. Y eso representa algo increíblemente importante. Nosotros sabemos que el primer pacto, el pacto con la nación de Israel, era un pacto importante. Cuando Dios liberó al pueblo judío de la esclavitud en Egipto y lo llevó a la tierra prometida, allí en el monte Sinaí, Dios hizo ese gran pacto con el pueblo y allí le dio una ley que tenía 3 códigos. Había un código de ley moral, los 10 mandamientos, pero también había un código civil, porque acuérdate que Israel había sido un pueblo esclavizado, que no tenía leyes civiles, no tenían voluntad propia y ahora se están organizando como un gobierno, como una nación, y es importante que ellos tuvieran un código civil en cuanto a qué sucede si esto sucede, si aquel roba, si aquel mata, cuál es la ley. Dios le dio a la nación de Israel un código civil, pero también le dio un código ceremonial. Y en ese código ceremonial habían leyes dietéticas, había todo un sistema de sacrificios integrado para que el pueblo de Israel adorara a Dios y presentara ofrendas por sus pecados. Y ese código estaba todo empotrado en esa ley. Esos 3 códigos eran parte de la ley de Moisés, pero nota que eso va a ser desfasado. La ley moral siempre se mantendrá, los mandamientos morales de Dios siempre se sostendrán porque son principios eternos. Pero todo lo que tenía que ver con la ley de Moisés iba a quedar a un lado para darle ahora curso de que naciones gentiles, gente que no eran judías, pudieran venir a Jesucristo sin tener que practicar la ley de Moisés. Entonces, ahora Dios estaba desfasando la ley de Moisés, desfasando el templo y presentando una nueva manera de adorar. Ahora, la pregunta entonces sería, ¿por qué Dios estaba haciendo esto? Bueno, es sencilla la respuesta. Porque en la ley de Moisés tú no podías salvarte. De hecho, Dios demandaba una rectitud perfecta y la ley de Moisés lo único que hacía era mostrarle al judío que él era incapaz de mostrar la ley, que él no podía cumplir la ley perfecta. Los mandamientos él no tenía la fuerza espiritual y moral para poderlos obedecer. Y por eso estaba empotrado esa ley de Moisés, todo ese sistema de sacrificios para poder mantenerlos a ellos de manera aceptable delante de Dios. Pero el nuevo pacto, con el supremo sacrificio del Señor Jesucristo, ha hecho que esta ley quede abolida. Ya no es necesaria cumplirla, porque la rectitud de Jesús era perfecta, porque su salvación en la cruz del Calvario es perfecta, porque no hay absolutamente nada más que añadir a la salvación que Jesucristo nos da. Y eso es vitalmente importante. Era importante que la iglesia lo entendiera, pero imagínate lo difícil que iba a ser para la iglesia judía reconocer que ahora
todas estas vastas multitudes de personas no judías iban a venir a Cristo como ellos vinieron a Cristo, pero ellos no iban a cumplir la ley de Moisés. Para ellos era un golpe, y de hecho la iglesia en el primer siglo va a luchar. Aún cristianos van a luchar porque no van a aceptar esto inmediatamente. Van a querer que los gentiles empiecen a practicar la ley y empiecen a guardar el sábado y empiecen a cumplir todos los requisitos dietéticos de la ley, y van a quieren establecer en esta nueva comunidad la carga que ellos mismos no habían podido llevar. De hecho, la carta de Hebreos se va a escribir. Las cartas de Pablo a los Gálatas se va a escribir precisamente para ayudar a ellos a entender de que no es necesario volver atrás a la ley de Moisés. De hecho, el judío que regresaba otra vez al judaísmo después de haber conocido a Cristo corría el peligro de apostasar, caer en apostasía y separarse de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y por eso las advertencias del libro escrito a los hebreos. Pero mira lo que está pasando. Dios estaba por hacer algo grande y maravilloso. Dios estaba por dar una nueva revelación al pueblo gentil, al pueblo no judío, de la gracia y de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu le dice a Pedro, preparando a Pedro, tienes que sobreponerte a tu prejuicio, mata y coma lo que Dios ha limpiado. Y ese es el comienzo. Pedro queda perplejo, él no entiende lo que Dios está haciendo, como tú y yo a veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Pero esto sí sabemos, podemos confiar en el corazón de nuestro Dios. El Espíritu Santo está obrando y ha obrado. Y vamos a prepararnos la siguiente semana para ver cómo este encuentro entre Pedro y Cornelio va a llevarles a esta apertura de esta gran puerta para la iglesia gentil que ha permitido que hoy tú y yo seamos cristianos en Jesucristo sin tener que guardar la ley de Moisés. Pero mira, vayamos un poquito más allá. Veamos lo que está pasando en esta pandemia, en esta nación donde Dios nos ha llamado a vivir. Porque también aquí Dios está por nosotros. Y Dios, como en el tiempo de Pedro, está por hacer algo glorioso en esta nación. Algunos de nosotros que hemos estado orando por décadas y otros que han estado orando por mucho más tiempo y otros que oraron toda su vida porque Dios restaurara esta nación americana que había perdido el rumbo, que se había separado de la visión que Dios tenía para ella. Pero Dios está respondiendo a muchas de estas oraciones. Y lo que nosotros creemos es que Dios está por volver a esta nación a los fundamentos de la fe. Y lo va a hacer a través de un gran avivamiento que va a desatar aquí y en el mundo entero. Porque Dios está preparando a su iglesia para antes de la venida de nuestro Señor. Y lo que Dios va a hacer es que va a levantar la cosecha más grande de la historia humana. Es interesante que esta nación americana también comenzó con una visión de parte de Dios. Hay una historia muy hermosa del primer capellán que vino en el primer barco que llegaron, de inmigrantes británicos que llegaron a este país. Ellos llegaron y pusieron el asentamiento de Jamestown, que llegó a ser la capital de Virginia, el primer lugar donde ellos pusieron sus pies. Pero es interesante que cuando ellos venían en el barco, venía el capellán, se llamaba Robert Hunt. Robert Hunt era el pastor de ellos, era el líder de ellos, ellos eran cristianos. Y cuando ellos llegaron y finalmente vieron tierra y llegaron ahí a lo que se conoce en Estados Unidos como Cape Henry, y establecieron su barco a las afueras de las aguas, todo el mundo, después de un viaje largo, quería zarpar y salir del barco. Pero Robert Hunt no les permitió, dijo, no, vamos a hacer 3 días de ayuno y oración antes de nosotros salir fuera de este barco. Porque lo que vamos a hacer en esta nueva tierra que Dios nos da para vivir es que la vamos a dedicar a Dios. Y por 3 días estos hombres ayunaron y oraron, pidiendo la bendición de Dios sobre ellos. Y luego que él salió, lo primero que hizo fue traer una cruz que él había traído con él
y la pusieron allí en la ribera, en la orilla del mar, una distancia, la clavaron y allí él hizo una gran oración. Si tú vas hoy día a ese mismo lugar, vas a ver una cruz, un monumento que haya esa primera cruz que él plantó. Pero cuando él hizo una oración ungida del Espíritu Santo, donde él decía: oh Señor, permite que esta nación pueda conocer el Evangelio y pueda ser establecida por los principios del Evangelio, para luego ser un lugar del cual podemos enviar el Evangelio a todas las naciones del mundo. Y por muchos años Estados Unidos fue eso. Estados Unidos fue una agencia misionera. Miles de misioneros salieron de este país y fueron al mundo entero. De hecho, muchos de nuestros países conocieron el Evangelio por el sacrificio de esos misioneros. Pero aquella oración parece que se había olvidado. A medida fuerzas secularistas llegaron a este país, a medida el respeto por la palabra, a medida empezaron a suceder eventos históricos que parecía apartar el corazón de esta nación de Dios. Pero mi convicción es que Dios quiere volver a hacer algo con esta nación y quiere volver el corazón de esta nación a Él. Y que Dios todavía no ha terminado con los Estados Unidos y que la iglesia va a ser empoderada y la iglesia va a ser revestida de poder y de esplendor para hacer una obra que de aquí salga al mundo entero. Por ese avivamiento es que estamos orando. Y yo no tengo duda de que a partir del año que viene vamos a ver grandes manifestaciones del poder de Dios en algún momento dado. Pero en estos momentos nos estamos moviendo en estas elecciones hacia un fin que puede ser una pequeña tormenta o una tormenta que va a impactar este país de una manera trascendental. El enemigo está batallando y lo vemos en nuestras ciudades, lo vemos en las calles, lo vemos en las protestas violentas que estamos viviendo alrededor de Estados Unidos, lo vemos en estas campañas reñidas, como si más allá de lo político hubiera una batalla espiritual. Por eso es que tenemos que orar. Podemos orar y debemos orar bendiciendo a los que están corriendo para las posiciones públicas. Podemos bendecir a nuestro presidente y su vicepresidente y podemos bendecir a los que están en oposición, el señor Joe Biden, la señora Kamala Harris. Bendigámoslos a ellos, no lo miremos a ellos porque esta batalla no es con carne y sangre, sino con fuerzas espirituales inicuas en los lugares celestiales. Pero tú y yo doblemos rodillas, pidamos que el reino de Dios venga sobre esta nación y cambie el corazón de esta nación y que el evangelio pueda encender luces a lo largo y ancho de esta nación en iglesias que estén llenas del fuego de Dios. Esa debe ser nuestra oración, porque Dios, como en el tiempo de la eclesía, en el tiempo de Pedro, con Cornelio, Dios también está por hacer algo maravilloso. Así que seamos parte de la solución, doblemos nuestras rodillas y sigamos buscando incesantemente a Dios, porque esta tormenta va a pasar y Dios nos va a proteger a través de ella. Pero tú y yo queremos ser parte de lo más grandioso que Dios quiere hacer. Así que vamos a orar por eso ahora mismo. Oremos. Padre, qué maravilloso es saber que servimos a un Dios que es soberano, que está en control de los cielos y de la tierra, que todo en el cielo te adora, te alaba y te bendice, y que toda tu creación un día también se levantará y adorará lo grandioso que eres y tu precioso nombre. Y que nuestro Rey Jesús reinará con toda autoridad en cielos y tierra, porque tú eres el Rey que tú has puesto para que nosotros adoremos y sirvamos. Y Padre eterno, gracias por tener misericordia. Te pedimos, oh Dios, por esta nación americana en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesucristo. Te pedimos, Señor, que eches atrás la oscuridad, que venzas las fuerzas demoníacas, los principados demoníacos que batallan por controlar esta nación. Oh Señor, avergüénzalos, derrótalos en el nombre poderoso de nuestro Rey de Gloria. Derrota a todos esos principados malévolos, ese espíritu de Jezabel, esos espíritus demoníacos que se levantan en contra de tu iglesia y tratan de crear un ambiente donde ella sea perseguida.
Pero nosotros, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesucristo, repelemos esos intentos. Te pedimos en la autoridad de tu iglesia que tú canceles sus maquinaciones, que tú invalides sus insinuaciones. Y Padre, que toda arma forjada contra tu iglesia sea destruida y que no prosperen contra nuestra. Y Señor, que prepares nuestros corazones para que cuando venga ese gran avivamiento nosotros seamos parte de lo que tú vas a hacer. Danos la humildad que necesitamos, danos el corazón que necesitamos y Padre, danos hambre y sed de buscar tu rostro y déjanos quebrantarnos delante de ti para que no seamos nosotros, sino tú obrando a pesar de nosotros. Padre, danos una fresca y nueva unción y Padre, gracias por lo que vas a hacer. Porque el mundo entero se llenará del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo como las aguas cubren el mar. A ti sea la gloria, la honra y el poder. Guárdanos, protégenos, ampáranos. Tú estás con nosotros y tú estás por nosotros. Y en ese sentido sabemos que aún en la batalla más cruenta, como descubrió el pueblo de Israel, nosotros podemos tener la seguridad de que saldremos airosos y victoriosos. Porque grande es aquel que pelea por nosotros. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amado hermano, amada hermana, que la gracia, la misericordia y el poder de Dios sea contigo. Me despido con esta bendición, pero sabiendo que el Señor está contigo y con nosotros y pronto nos vamos a poder ver. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Está